Esta mañana vamos a tornar a Mateo capítulo 2. Les tengo que ser sincero, estaba viendo de seguir con Hechos porque voy muy entusiasmado con Hechos. El domingo pasado me quedé con ganas de compartir Hechos. Y este domingo podría haber compartido Hechos. No hay problema, estamos predicando la palabra del Señor. Siempre que se abra la palabra del Señor es bueno. Pero creo que lo podemos enganchar con Mateo capítulo 2. Y ustedes dirán, ¿cómo lo vamos a hacer? Enganchar Hechos capítulo 20, versículo 13, lo que sigue en adelante, con Mateo capítulo 2. Bueno, ahora voy a tratar de hacerlo, pero yo creo que Hechos cuadra mejor para un sermón de fin de año. Así que, convencido por eso, autoconvencido, puedo abrir la palabra del Señor con total confianza en Mateo capítulo 2. Le pedí al Señor a la noche que cuando me acostara le dije, Señor, si me querés hablar por sueños, a ver qué tengo que predicar, pero el Señor no me contestó nada. Dormí y me desperté. Y así que vamos a ir a Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Como ustedes saben, es el relato ya del nacimiento de Jesús y ahora está la aparición de los sabios del Oriente. Y dice así la palabra del Señor. Después de nacer Jesús, o cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del Oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. La persona de Cristo, su divinidad, su grandeza, su majestad, su humanidad es digna de conocer. Si hay algo que nos tiene que llevar todo el tiempo es conocer la persona de Cristo. Yo creo que el nacimiento de Cristo es anunciado, no solamente el nacimiento, su vida y su resurrección, cada domingo que nos reunimos. Hoy no es un domingo especial porque se celebra la Navidad en todo el mundo, porque sabemos que no es la fecha que Jesús nació. Pero sí sabemos que el día domingo es el día que el Señor resucitó. Pero Él resucitó porque tuvo un propósito. Y tenemos que ir al principio de saber cuál es el propósito. Desde las profecías hasta el momento que Él nace. Su vida, su ministerio, su pasión o su muerte y su resurrección. Cada domingo tendríamos que celebrar esto. Cada domingo tendríamos que recordar. Pero no solamente eso, cada día tendríamos que recordar por qué Jesús nació. Cuando nacieron nuestros hijos, fueron unos días de mucha alegría y felicidad. Pero yo recuerdo, y no sé si lo hago ahora, a veces pasamos por los hospitales donde nació tanto Efra como Ana, y a veces yo le hago el chiste y ellos ya saben. Vamos llegando casi al hospital, por ejemplo, el italiano nació Efraín, y cuando vamos 2 cuadras digo, a ver qué pasó acá, a ver, y me dicen, sí, acá nací yo, me dice Efra ya grande, porque siempre recuerdo ese momento. Siempre al pasar por ese lugar es un momento de alegría. Fue uno de los días más felices para nosotros. Nació nuestro primer hijo. Pero a su vez cuando nació nuestra hija, también hacía muchísimo calor. Y era en otro hospital. Y también lo mismo. Pero lo recordamos, no solamente el día que nació de su cumpleaños, sino que lo recordamos a cada momento y a veces cuando oramos por ellos. Gracias, Señor, porque los has traído a nosotros. Y nosotros tenemos que recordar a Jesús, no solamente un día, una vez en la historia, sino que todos los días, porque Él ha nacido. Cuando predicamos el Evangelio, comenzamos con Cristo, ¿por qué nació? ¿Por qué nació Jesús? ¿Cuál es el propósito? Que Él vino a esta tierra a vivir y a morir en una cruz. El justo por los injustos. El Catecismo Menor de Westminster. Hay muchas preguntas en ese catecismo, que así era la forma de enseñar antiguamente de la iglesia. Y en la pregunta número 21, y en la afirmación, y voy a leer la afirmación, la pregunta dice, ¿quién es el redentor de los elegidos
de Dios? Esa es la pregunta número 21 del Catecismo Menor. Y la respuesta es: el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, y así era y permanece para siempre, Dios y hombre en dos naturalezas distintos y en una sola persona. Esto es lo que nosotros recordamos. Esto es lo que nosotros siempre tenemos que recordar. Que Cristo ha nacido, pero a su vez Él es el eterno Dios y es el eterno hombre. Es aquel que vive por los siglos de los siglos. Es aquel que ha muerto y que ha vencido la muerte y que ha resucitado. Y que hoy vive y está a la diestra de Dios. Y que un día vendrá a buscar a su iglesia. Y cuando nosotros meditamos en esto, y es precioso poder regresar a considerar siempre en cada momento el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo está firmemente arraigado en el tiempo y en el espacio. El Evangelio de Jesucristo no lo podemos sacar de nosotros. Cada vez que hablamos las Escrituras, caemos en el Evangelio de Cristo. Cada vez que tengo que vivir algo, lo vivo en el Evangelio de Cristo. Cuando nosotros tenemos algún problema, volvemos al Evangelio de Cristo. El Evangelio de Jesucristo está firmemente arraigado en el tiempo y en el espacio. Y sabemos con bastante precisión, por ejemplo, cuándo nació, cuándo Jesús murió. Sabemos, cuándo y dónde nació, cuándo y dónde realizó su ministerio terrenal, cuándo y dónde murió. Sabemos también cuándo y dónde Jesús fue sepultado y sabemos también cuándo y dónde Jesús resucitó. Y sabemos también de la ascensión. Todo eso lo tenemos claro en las Escrituras. Pero cuando nosotros vemos, además, que tenemos el relato de gran número de testigos que verifican esos datos, tales hechos sirven para distinguir al cristianismo de una total credibilidad que tienen otras religiones. Otras religiones no pueden dar fehacientemente estos datos bíblicos e históricos. Otras religiones no tienen datos precisos, tienen suposiciones. Nosotros tenemos datos precisos, bíblicamente e históricamente fechados, de lo que ha ocurrido una vez en la historia de la humanidad. Por eso el cristianismo es una religión no solamente válida, sino que es verdadera. Es algo digno de conocer. Es algo digno de que nosotros lo anunciemos y que la gente sepa. Por eso nosotros tenemos esa gran ventaja. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar todos estos datos y poder predicar. Perdón, hermanos. Lo que tenemos que ver es que Jesucristo no solamente es digno de ser conocido, sino también que Él es digno de darlo a conocer. La persona histórica que vivió ahí en Palestina en principios de nuestra era, nosotros hoy lo cantamos, no es nada más y nada menos que el eterno Dios hombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Porque es el eterno Dios hombre, igual y consustancial con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Esto lo dice la Escritura. Pero un día en la historia de la humanidad hubo un anuncio anticipado. Hubo un anuncio anticipado de lo que Cristo, de lo que Dios iba a hacer. Un día en la historia de la humanidad se había, podríamos decir, o como dice la palabra, proclamado que iba a nacer un rey. Pero era raro para la gente escuchar que iba a nacer un rey cuando en ese tiempo los reyes tenían que ser, si había un rey en la historia, tenía que correrse un rey para que venga ese rey. Ahora este rey
que es anunciado es un rey que no había nacido, que está prometido, pero que ahora nació. Ahora bien, este sería el rey. Por eso el Señor dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros leemos de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es que estás por encima de todo otro rey. Cuando nosotros proclamamos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es porque Él está encima de cualquier otra autoridad. Por eso, este rey no es sucesor de nadie. Cuando nosotros leemos su nacimiento, vemos que Él ya nace siendo rey. Nace siendo rey. O sea, este rey prometido es un rey que nace siendo rey, ya había sido profetizado, ya había sido anunciado, y a su vez lo que nos está diciendo la Escritura es que no hay otro como Él, ni lo va a ver. Ahora, si esto es verdad, ¿no lo tendríamos que conocer? La humanidad no tendría que pararse y decir, ¿esto es verdad o es mentira? Si esto es verdad, entonces hay que ceñirse a esa verdad. Ahora, si esto es mentira, todo el cristianismo se cae. Entonces, nosotros tenemos que dar a conocer este suceso de por qué Cristo ha nacido. Cuando se celebra la Navidad, lamentablemente en estas fechas, buscando por ahí estadísticas, tanto las fechas de Navidad como de Año Nuevo son fechas donde hay mayor cantidad de crímenes, de accidentes, de heridos. Y esto no tiene sentido si se está recordando algo que verdaderamente vino al mundo a traer paz y buena voluntad para los hombres que aman a Dios. Entonces, nosotros vemos que la sociedad está desconectada con este Dios que verdaderamente tiene que conocer. Si nosotros somos llamados a anunciar paz al mundo, porque le predicamos a los hombres que se reconcilien con Dios, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hablar de este rey que ha nacido y que vino a traer paz al mundo. Estamos viendo Hechos de los Apóstoles, y Hechos es el relato del Evangelio vivido en primera persona. Hechos es el relato de lo que Cristo hizo ahora en hombres débiles que llevan el mensaje de las buenas nuevas a todas las naciones. El Evangelio que Pablo iba a predicar ahora, cuando ya está pronto a hablar con los ancianos de Éfeso, en Hechos capítulo 20, él estaba armando toda su nueva tarea, todo su nuevo viaje. Pero yo pensaba en esto. Si Pablo tenía algo que decir y si Pablo tenía algo que anunciar, era este evangelio de Cristo, de que Jesús un día nació, de que Jesús un día vino al mundo. Y esto es lo que nosotros tenemos que seguir anunciando y es lo que hoy recordamos. Ahora, ¿cuál es el propósito? Ya sabemos todo. ¿Cuál es el motivo? Ese rey, que no es sucesor de nadie, que ya es rey, nosotros tenemos que saber por qué Él ha nacido. Y un detalle importante dentro del estado de humillación que por nosotros asumió nuestro Salvador es que Él, siendo
siendo el deseado de las naciones, porque así lo dice la palabra, siendo el deseado de las naciones, haya pasado desapercibido su nacimiento. Pero uno dirá, pero no pasó tan desapercibido. Claro que no, porque se manifestó a muchos y ya estaba anunciado por el Señor y quedó registrado en las Escrituras. Pero ese día que nació el Salvador, todos estaban en un asunto diferente. Y es lo mismo que hoy en día. Hoy se puede celebrar la Navidad, muchos van a celebrar la Navidad, pero no les importa quién ha nacido. Le importa más qué van a comer, qué van a regalar, con quién la vamos a pasar, si es con papá, si es con mamá, si es con los hermanos, con quién. Y ahí empiezan las primeras discusiones, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Porque si nosotros decimos o creemos que Él es el deseado de las naciones, tenemos que sacar a relucir por qué Cristo ha nacido. Y tiene que ser un momento, no solamente hoy, sino cada día, un momento de regocijo de por qué Jesús nació. Todos los días, cada domingo también, no solamente su resurrección, sino su nacimiento, su vida, tiene que ser recordada. Entonces, en este tiempo donde en todo el mundo se celebra la Navidad, las buenas noticias de que Jesús un día vino al mundo, que las personas olvidemos quién es Él, por qué vino y por qué murió, nosotros necesitamos darle un sentido. Y nosotros no lo olvidamos. Por eso nosotros somos heraldos de las buenas noticias del Señor. Nosotros somos heraldos de las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Cuando llega estas fechas y algunos reciben los saludos clásicos, ¿no? Que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hoy llegaban los mensajes, me llegaron algunos mensajes de eso. No de hermanos, no se preocupen, no de acá, no de hermanos. Y yo pensaba, digo, vos porque no estuviste en el viento de la semana pasada. ¿Cómo quedó todo? Están viviendo tal vez otra realidad. Pero la realidad es ¿qué verdaderamente es felicidad para el hombre? ¿Y qué es verdaderamente tener paz para el hombre? ¿Qué significa para nosotros tener paz? ¿Qué significa para otros el tener paz? Verdaderamente tener paz para nosotros o para todo hombre es estar reconciliado con Dios. Esa es la verdadera paz. Esa es la verdadera paz que el hombre necesita. Si tiene algo material, es solamente neblina que pasa. Si tiene algo que está pensando que es un futuro de trabajo, de proyectos, no está mal que alguien los tenga, pero solamente eso va a ser vapor. No va a alcanzar la verdadera felicidad. La verdadera felicidad se tiene cuando nosotros tenemos a Cristo. Gracias, mi secretaria. Vamos a dejar por acá, tengo la otra. Y es necesario recordar y resaltar varios elementos acá, en este texto, en estos dos versículos, porque nos recuerda el día de hoy como aquel entonces, que la gente está distraída, no sabe del Salvador, lo han olvidado. Y como todos los recién nacidos, Jesús nace. Y como todos los recién nacidos, Jesús nace y la madre le pone un nombre. ¿Cuál es el nombre que le puso? Bueno, ahí, miren, el versículo 21 del capítulo 1. Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este hijo que esta jovencita iba a tener era un hijo que ya había sido profetizado
se estaba esperando y era el Mesías prometido. Era Jesús. Y entonces le pone ese nombre que se llama Jesús. Y luego termina el relato Mateo mostrando que sus padres lo pusieron como se les había ordenado. Le pusieron de nombre Jesús. Y hay sucesos o hechos insondables, porque también vemos que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. María no tuvo relación con ningún hombre, ni aún todavía estaba casada. Y esto era un escándalo para ese entonces, como lo es hoy muchas veces. Sin embargo, este fue el plan de Dios. Esto fue lo que Dios quiso hacer. ¿Y quién puede decirle algo a Dios? Así quiso que venga nuestro Señor, con una madre jovencita que queda embarazada, que todos van a ver cómo crece su panza y la van a empezar a señalar. Sin embargo, dice Lucas que ella era la sierva del Señor. Y lo que dijo ella fue: Señor, yo soy tu sierva, que se haga según tu voluntad. Ella no quiso desechar a ese hijo, no lo quiso esconder, no lo quiso abortar. Ella era una hija de Dios, una sierva de Dios, y ella creía lo que estaba dentro de su vientre. Por lo tanto, ahí es como se gesta Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y hay que aclarar que Mateo resume muchísimo, mucho, la parte, o por menos luego del nacimiento del Señor, aún lo que pasó en esa noche, lo resume muchísimo, bastante. Pero los evangelios son una preciosa armonía de los sucesos que rodearon al nacimiento del Salvador. Pero ya cuando entramos en el capítulo 2 de Mateo, nosotros ahí ya tenemos la visita de los sabios del Oriente. Y cuando nosotros vemos el relato de la Escritura, nosotros vemos que saltamos a veces por años. Y no es algo consecutivo. ¿Vieron cuando se arma el pesebre? ¿Qué se pone? Todo junto. María, José, el niño, las ovejas, los pastores, los sabios del Oriente. Pero es que según el relato de Mateo, los sabios del Oriente llegaron 2 años después, cuando Jesús ya había sido presentado en el templo. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 2 esa visita de los sabios del Oriente, es cuando Jesús ya lo habían presentado en el templo, o sea, pasaron 2 años. Y cuando estos sabios del Oriente llegan para adorar al Señor Jesús, guiados por una extraña constelación en el cielo, entonces ya ahora de la imagen del pesebre lo tenemos que sacar, ¿no? Si se arma el pesebre, no pongan a los sabios, los que lo arman, ¿no? Pero no están ahí, bíblicamente, históricamente. Si, aunque sea en la foto, no están ahí. Se sacaron la foto, los sabios no están. Pero ellos llegan en la historia. Pero es notable, ¿por qué tenemos que recordar esto? Porque si hoy nosotros estamos tratando de dar a conocer a Cristo al mundo y por qué un día nació, nosotros tenemos que ver, porque es interesantísimo este relato. Y el tema, entonces acá planteado por Herodes, noten que lo que dice es esto: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. ¿Por qué? Lo que dice acá Mateo es, cuando Jesús nació en Belén de Judea, eso ya pasó, ya pasaron 2 años. Pero todo esto era en tiempo del rey Herodes. ¿Quién era este rey Herodes? O sea, hay 2 cosas acá. Si el que nació es el rey de reyes y señor de señores, ahora acá hay un rey que se llama Herodes, que está reinando donde el mismo tiempo que nace Jesús. Ya venía reinando. Ahora, ¿cómo puede haber 2 reyes? Entonces, aquellos que no comprenden por qué Jesús nació, lo que van a tratar de hacer es desvirtuar todo, desvirtuar
Todo porque no han investigado para qué vino el Salvador. Y una de las cosas que Mateo nos deja bien en claro acá es que hay acá dos personas. Hay un grupo de hombres que habían investigado acerca de ese rey que iba a nacer. Y hay un rey que todavía está reinando que verdaderamente no sabía por qué iba a nacer ese rey y quién era. Solamente estaba preocupado porque era alguien que le podía quitar el trono. Y a veces eso pasa en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano. El corazón del ser humano es algo que muchas veces el orgullo lo cierra hacia adentro, su propio conocimiento lo cierra hacia adentro y no está abierto para ver verdaderamente lo que es importante. Pero esto, mis hermanos, es algo que es dado por el Señor. Es algo que el Señor tiene que abrir el corazón. Es algo que el Señor tiene que abrir los ojos y abrir los oídos. En su soberanía, Dios no permitió que Herodes pudiera ver quién era Jesús. Pero sin embargo, en su soberanía sí permitió que unos sabios del Oriente, que no eran judíos, investiguen de ese suceso y quieran venir a adorar al rey que había nacido. Y acá están los sabios del Oriente, y acá es donde nos encontramos. Y el tema entonces planteado por Herodes es: ¿quién es este niño que me va a destronar, que quiere mi poder? Es como que Herodes lo que quiere hacer es matar a este rey. Miren el versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se va a turbar un rey si el que nació es el Salvador del mundo? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Jesús, el que vino a reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué alguien se tiene que turbar de esa manera? ¿Por qué él se tiene que poner mal? ¿Por qué Herodes dice que no solamente se turba o se inquieta? También la palabra más cercana ahí es perturbar. Se sintió perturbado. Pero a su vez, él se siente perturbado ante la pregunta de los sabios, porque ellos dicen: estamos buscando a este rey que venimos a adorarle. Herodes se entera de esto y dice: ¿cómo puede ser que quieran venir a adorar a un rey que ha nacido si yo soy el rey? Si ante mí se tienen que postrar. Si yo soy el que estoy al mando ahora. Es que él no entendía quién era este Jesús. No entendía. Ahora es interesante porque dice que toda Jerusalén también con él se turbó. O sea, él se perturbó y cuando ahí se enteraron de esto, dice: toda Jerusalén se turbó, y cuando lo oyó el rey Herodes se turbó, y esta palabra se turbó está entre Herodes y Jerusalén, entonces aplica para los dos. Toda Jerusalén también se perturbó. ¿Pero por qué? Porque también estaban preocupados, porque nació un rey que no sabemos quién es y quiere destronar al rey. No. Estaban perturbados porque Herodes era un hombre loco. Herodes era un hombre muy sanguinario. Herodes era un hombre que había hecho cosas inimaginables. Déjenme contarles un poco de Herodes. ¿Y por qué la gente uno dice, ¿por qué todo Jerusalén se turbó con él? Tenían motivo para perturbarse con él. Porque este Herodes, que es llamado Herodes el Grande, él tuvo 10 esposas. Con esas 10 esposas tuvo hijos. Y con todos los hijos se llevó mal. No solamente eso,
Frecuentemente él agarraba a sus hijos, muchas veces los golpeaba, muchas veces los mandaba a apresar por cosas injustas, tramaba intrigas, porque él tenía un gran temor de perder el poder. Él siempre quería tener el poder. Entonces constantemente él estaba tramando intrigas a su alrededor. Es interesante porque los historiadores dicen que hubo planes reales o inventados contra la vida del mismo Herodes y él, acosado por manías persecutorias, nacidas de un carácter celoso y desconfiado. O sea, Herodes ya tenía una vida pública que era un escándalo, había tenido 10 esposas, con las 10 se había llevado mal, había tenido hijos con todas y con todos se llevaba mal, con todos. Y a su vez, sus celos y sus intrigas lo hacían desconfiado. Y uno de los hechos históricos más grandes que quedó registrado por los historiadores, es que él tuvo una intriga tan grande de que una de sus mujeres, llamada Mariame, quería destronarlo y poner a uno de sus hijos. Él la manda a matar, la manda a asesinar. Y no solamente eso, los historiadores dicen que su esposa Mariame era la única mujer a la que había amado con pasión, menos mal. Ella la mandó a matar. ¿Y a las otras? Y a los 2 hijos que tuvo con ella, Alejandro y Aristóbulo, también los mandó a matar por las intrigas que se habían suscitado. Ese era el Herodes que los sabios del Oriente dijeron: vinimos a adorar a Jesús, queremos adorar al Rey. Miren, 5 días antes de la muerte de Herodes, manda a matar al último de los hijos de Mariame. Parece que era el mayor, Antípater. Lo manda a liquidar también. Lindo saber, ¿no? De Herodes, o sea, por lo menos de esto. Y no es sorprendente que hubo un historiador, un filósofo, Augusto César, miren lo que escribió de él. Él lo ridiculizaba a Herodes, porque era tan sanguinario que él escribió y dijo de este tirano: más valdría ser el cerdo de Herodes que su hijo. Como que a los cerdos los trataba mejor que a los hijos. Y esta disposición de ánimo explica a la perfección que él pusiera tanto ánimo en decir: averígüenme dónde van a hacer este rey, porque yo también quiero ir a adorarlo. Quería ir a adorarlo con un cuchillo atrás, porque no podía ser, porque él lo quería matar. Y por eso después, su ira celosa lo lleva a dar muerte a todos los pequeños de Belén y a sus alrededores. Porque a veces uno no entiende esto, ¿no? Y dice: ¿por qué Herodes? El relato, miren ahí en el versículo 13 de Mateo 2. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Claro, si era ese tipo de hombre. Y miren ahí el versículo 16. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Y uno dice: qué sanguinario Herodes. ¿Por qué tanta ira? ¿Por qué no preguntó primero? A ver, verdaderamente, ¿el reino de este hombre va a venir a destronarme? ¿O por qué no esperó a que sepa que
mi reino, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Él vino a proclamar el reino de los cielos. Pero eso pasa con esa clase de ira que se desata inclusive antes de averiguar algo. Él tenía todo para poder averiguar, pero no quiso. Sus celos, su ira, lo dominó. Y él hace lo que tenía que hacer, porque esto está profetizado, ¿no? Nosotros más abajo lo leemos, cuando versículo 17 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existe. Ahora, cuando nosotros decimos Herodes, qué sanguinario que es. ¿Por qué quería matar a Jesús? ¿Por qué quería matar a aquel que vino a salvar al hombre de sus pecados? Yo pregunto, ¿qué diferencia hay de Herodes con nosotros hoy en nuestra sociedad? Tal vez nosotros no matamos. Si estaría Jesús, no sé si no lo mataríamos. Yo creo que muchos de nosotros lo hubiésemos hasta golpeado y escupido camino a la cruz. Pero al día de hoy, la gente ignora tanto a Jesús y todo el Evangelio de Cristo, que de alguna manera no solo lo rechazan, sino quieren que no exista. No quieren que no exista. Porque el Evangelio de Cristo lo que nos expone es que nosotros somos pecadores y tenemos que arrepentirnos. Y que Jesús vino a salvarnos. Y no nos gusta. No nos gusta. ¿A quién le gusta que le marquen los errores? Y que tenga que arrepentirse, que tenga que decir, che, sí, perdón, mirá, me equivoqué, perdóname. El orgullo es muy grande en el ser humano. El orgullo es muy grande en nosotros. Y Jesús vino para marcarnos eso, para decirnos que nosotros tenemos que en primer lugar ser pobres de espíritu. Eso es lo que Él predicó en el Sermón del Monte. Si no está ese reconocimiento de que soy un pobre de espíritu, yo nunca voy a poder reconocer que Él es el Mesías. Él es el que me tiene que salvar. Todo empieza por la pobreza de espíritu, por el humillarnos. Y a su vez sigue ahí el relato. Y es de notar lo que no entendía este hombre, que era lo que las Escrituras decían del Mesías Rey, que iban a hacer. Que hablaban de alguien que iban a hacer porque iba a liberar al pueblo de sus pecados. Que es lo que el ángel le dijo a María, ¿no? Jesús va a nacer para librar al pueblo de sus pecados. No de un reinado terrenal, sino de que el hombre está esclavo de sus pecados, de que el hombre es esclavo de Satanás. Jesús vino a romper esas cadenas y el anhelado suceso del nacimiento de Jesús pasa desapercibido por el mundo antiguo y es rechazado, naciendo en el lugar más horrible. Bueno, sabemos eso. No le dieron lugar, nace en un lugar que muy pocos quisieran estar, ahí en un establo. Un poco Juan lo dice de esta manera. Dice Juan capítulo 1, versículo 10 y 11, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cada domingo que nosotros nos reunimos a predicar el Evangelio de Cristo acá, le estamos diciendo al mundo que Jesús nació y que Jesús quiere reconciliar al mundo con Dios. Sin embargo, la gente no quiere estar acá escuchando la palabra. ¿Por qué es lo que dice Juan? Vino, pero lo rechazan. Al mundo vino, pero ellos no le conocieron. A los suyos vino, aún al pueblo de Israel, pero no le recibieron. ¿Y qué hicieron después con Jesús? Lo mandaron a matar. Entonces, desde el nacimiento, el ministerio de nuestro Señor, o mejor dicho, la vida de nuestro Señor, siempre estuvo en peligro de muerte. Sin embargo, los planes de Dios son perfectos. Y Él tenía que pasar todo esto. El anhelado suceso del nacimiento de Jesús. Y no es que pasa desapercibido porque no hubo evidencias.
Por supuesto que la noticia de Jesús el Mesías prometido fue anunciada. ¿A quién le fue anunciada primero? Lucas capítulo 2, a los pastores. A los pastores. Ayer justo hablaba con el hermano Gaby, hablando un poco de esto, espoleando un poco lo que iba a comentarles. Los pastores eran gente indeseable en la ciudad. Generalmente eran personas que a veces habían estado presas y no las querían tener cerca. Entonces las mandaban a cuidar ovejas al campo. Muchos de ellos eran así. No digo que todos, muchos de ellos eran así. Entonces eran personas que estaban en el medio del campo, lejos de la sociedad, y eran lo más bajo de la sociedad. ¿Y a quién se le manifestó Jesús? A ellos. Porque eso también da evidencia de lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a buscar lo que se había perdido, pero Jesús vino a aquellos que aún son marginados por la sociedad, que son despreciados, que son desechados, porque ellos necesitan la misma gracia que tenemos nosotros. ¿Qué somos mejores nosotros? ¿Qué somos mejores nosotros que un homosexual, que un asesino, que un violador? Miren, les voy a decir algo feo, que a mí hasta me causa repulsión decirlo. Que un pedófilo. ¿Qué somos nosotros? Y uno podrá decir, yo eso nunca lo haría, porque Dios no te lo permitió. La maldad de nuestro corazón puede hacer cosas tan grandes que no tenemos ni idea, ni idea. Ahora esa misma gracia ahora está sobre estos hombres indeseables por la sociedad, manifestada en el campo. La gloria que ellos vieron no la va a ver nadie en este mundo, que pise este mundo. Se abrieron los cielos, huestes angelicales vinieron y cantaron y dieron el anuncio. Ahora ellos son los primeros mensajeros de lo que va a ocurrir. ¿Quién le va a creer a esos hombres? Son los indeseados de la sociedad. Son los que los tiraron al campo porque no los quieren ver. Pero el Señor pone en sus bocas un mensaje precioso. Hermanos, acá el importante no es el instrumento de carne y hueso. Acá el importante es el mensaje de quién es, de quién viene. ¿Qué es lo que se está anunciando? Entonces acá lo vemos, la gloria en los campos. Vieron esas cosas sobrenaturales. Ellos contaron todo esto. Pero miren, ellos fueron y contaron. ¿Y cuántos fueron a verlo a Jesús? Nadie. Nadie. Después Simeón y Ana hablaron de él, movidos por el Espíritu, cuando estaban dispuestos a prestar atención a lo que decían. Bueno, hay todo eso en Lucas también. Ellos podrían haber... Ellos eran como también una voz autorizada, porque los habitantes de Jerusalén le podrían haber hecho caso a Simeón y a Ana. Pero, sin embargo, también ahí se nos deja el relato y se nos dice lo que ellos pudieron estar viendo, porque era lo que ellos tenían que ver, era lo preciado, lo que estaban esperando, el Mesías, tenían que verlo con sus ojos y lo pudieron ver. Pero lo que se nos da a entender es que Jesús continuó por casi 2 años ahí en Belén y nada se nos dice de él hasta la venida ahí de los magos. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Cuando uno lee el relato decimos, ¿y la gente dónde está? ¿El pueblo dónde está? No hay celebración, no hay nada. Solo es un grupo de gente. Y hoy pasa también lo mismo. Porque hoy para nosotros podríamos decir, una noche más. Pero donde podríamos tener la posibilidad de recordar estos eventos. Y claro que si estamos con familiares que no conocen a Cristo, es una muy buena oportunidad que el Señor le pueda abrir los ojos, que
que el Señor les pueda abrir el corazón para que puedan escuchar el Evangelio. Y nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad. Si el Señor no les abre los ojos, si no los resucita, el hombre sigue hoy como entonces, sin enterarse de este gran acontecimiento. La noche de hoy, que se celebra la Navidad, ¿saben qué va a pasar con respecto a Jesús? Nada. Nada. ¿Van a seguir peor? ¿Van a seguir Jesús nunca existió? Solo me sirve para celebrar una borrachera más, una comilona más, una pelea más o una unión más muchas veces. Pero lo importante queda fuera de escena. Pero es de notar también que los magos o sabios, los sabios del Oriente, ellos estudiaban las estrellas. Ellos estudiaban astros. Ellos no solamente estudiaban los astros, sino que estudiaban las medicinas naturales. Astros, medicinas y ciencias naturales. Y noten que ellos vienen ¿de dónde? Del Oriente. O sea, ellos son judíos, son gentiles. Son movidos estos gentiles. Y no se sabe si eran 3. Se presumen que eran 3 por los 3 regalos que dice el texto. Pero no se sabe si había más. Pero lo que nosotros vemos que acá nos dice que eran sabios del Oriente y eran gentiles. O sea, no pertenecían al pueblo judío. Los que tenían que, noten el contraste, porque los que tenían que haber inquirido de cuándo iban a ser Jesús el Mesías, no lo habían hecho. Tenían todos los registros, tenían todos los datos, sin embargo no fueron a ver si este Jesús verdaderamente era el Mesías que estaban esperando. Mateo capítulo 1 arranca con la genealogía de Jesús. Y Mateo lo hace a propósito porque él era judío. Y él lo que quiere mostrarle al pueblo judío antes de empezar el Evangelio, es decir, miren la genealogía porque del que les voy a hablar es el Mesías que estaban esperando. El que venía de la descendencia de David. Históricamente tendrían que haber visto, pero no lo vieron. Sus ojos estaban cerrados. No lo podían ver. Y noten que aquellos que no son del pueblo de Dios fueron los que con más diligencia, fíjense lo que dice, con diligencia ellos inquirieron. O sea, ellos buscaron. ¿Cuánto nosotros estamos buscando del Señor? ¿Cuánto nosotros, si yo quiero conocer verdaderamente a Cristo, cuánto estás buscando en la Escritura de Cristo? Si verdaderamente querés conocer a Jesús, ¿cuánto te estás acercando a la palabra? ¿Cuánto estás tratando de que tus oídos escuchen el mensaje del Evangelio? Estos sabios del Oriente dicen que ellos inquirieron, indagaron, profundizaron para ver esto. Y nos da ahí como un ejemplo, porque ellos lo hallaron. Y cuando lo hallaron, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Lo adoraron. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, hermanos. Si nosotros hemos conocido el Evangelio, si conocemos a Cristo, no solamente tenemos que seguir indagando en el Evangelio de Cristo para adorar, seguir adorando a Cristo, sino que tenemos que llevar el Evangelio de Cristo a otros. ¿Para qué? Para que indaguen en el Evangelio y para que finalmente vengan y se postren delante de Jesús. Ese es el fin. El fin de que estudiamos las Escrituras no es solamente para yo conocer más. El fin de que estudiamos las Escrituras es para llevarla a otros y que otros se arrodillen y adoren a Cristo. Si nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, yo me tengo que preguntar, ¿a cuánto estoy llevando a que adoren a Cristo? Porque eso es lo que me hace indagar en Él y que otros verdaderamente conozcan a Jesús y vengan y se postren delante de Él. Si solamente esto es un medio y no llegamos al fin, entonces no sirve para nada. No sirve para nada. Solo para hacernos más orgullosos de que yo sé más y nada más. Yo tengo que conocer las Escrituras y llevar a otros a conocer a Cristo, a que se postren delante de Él, le adoren a Él.
indagar, me lleva también a adorar al Señor. Y esto nos deja esta lección también los sabios del Oriente, porque es lo que dice acá las Escrituras. Y déjenme finalizar con esto. Y es de notar dos nombres que le dan al Señor: Jesús y Emmanuel. Estos dos nombres describen algo. Jesús, como ya dijimos, describe su misión. ¿Cuál es la misión de Jesús? Salvar al pueblo de sus pecados. ¿Y por qué se lo llama Emmanuel? Porque describe su naturaleza y su propósito. Dios con nosotros. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Y Emmanuel es Dios habitando con nosotros. No es poca cosa, ¿no es cierto?, que Dios esté habitando con nosotros. Ahora, miren lo que hace Jesús. Él viene a querer hacer morada en nuestras vidas. La presencia del Antiguo Testamento que estaba en el tabernáculo, la presencia de Dios, ahora puede habitar adentro de nosotros. ¿Quién puede entender eso? ¿Cómo puede ser que yo me veo a mí, hermanos, soy lo más fiero que puedo hacer, no solamente de cara, sino de todo lo que yo pueda querer hacerme ver delante del Señor? Pero ver que Cristo, por su gracia, puede habitar adentro mío, eso me quebranta. Que su presencia habite dentro de los hombres, en nuestro corazón. Eso tiene una sola palabra. Es amor. Es amor. Porque no lo merecemos. Nos merecemos el justo juicio de Dios. Sin embargo, Jesús nació para salvarnos de nuestros pecados. Y el mismo Jesús, llamado Emmanuel, es el que viene a habitar en nosotros. ¿Quién quiere rechazar a Jesús? Si el Señor no te abre el corazón, no vas a poder aceptarlo. Pero si el Señor te abre el corazón y te abre los ojos al mensaje del Evangelio y a lo que el Señor nos dice acá por medio de su palabra, no solamente acerca de estos hombres, lo que hicieron estos sabios del Oriente. Ellos vinieron a conocer al Rey, pero ahora ese Rey está manifestado en su iglesia. Esta iglesia es la novia del Rey. Y esta iglesia manifiesta a nuestro Salvador con todas sus imperfecciones. Esta iglesia manifiesta la gracia de Dios, de lo que Dios puede hacer en pecadores como nosotros. Y nosotros predicamos al mundo a Cristo. Y lo que decimos es: reconcíliense con Dios. Quiera el Señor que no solamente en este día, sino que todos los días, que ese amado, que ese deseado, vos lo puedas buscar por lo que Él es. Porque lo que Él es tu Salvador. Lo que Jesús es que Él vino a reconciliarte con Dios. Porque tus cuentas no están claras con Dios. Y si en esta mañana el Señor está abriendo el corazón, no endurezcas ese corazón. El Señor lo está abriendo para que recibas el Evangelio y lo recibas por fe a Él y que creas en Él y que le sigas a Él, porque Él es no solo el Rey que ha nacido, sino que Él es el deseado, todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Te doy tantas gracias, Señor, aún por
por la limitación que has puesto al principio de esta palabra en mi propia vida, Señor, porque manifiestas lo débil que soy, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu palabra santa, porque es tu palabra la que debemos prestar atención. Señor, ayúdanos a poder meditar en esto. Ayúdanos no solamente hoy, sino todos los días de esta semana, meditar en ti, buscarte a ti, conocerte a ti cada vez más. Señor, si estás obrando en este lugar, en algunas personas, sean niños, jóvenes, adultos, y estás soplando vida, Señor, que así lo hagas. Sigue salvando, Señor, sigue abriendo los corazones. Estamos para eso, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, para que vengan y se postren delante de ti, Señor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino que a tu nombre sea dada la gloria por los siglos y en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.